Un año no parece mucho tiempo, a menos que hayas vivido las elecciones del 28 de julio de 2024 con la esperanza de cambiar la historia. Ha pasado ya un año desde que millones de personas salieron a votar, con miedo pero también con fe. Un año desde que apagaron las luces para ocultar lo que todos intuíamos, que Maduro y sus cómplices no iban a soltar el poder por la vía democrática, ni siquiera ante una avalancha de votos en contra. Un año desde esa madrugada del silencio, del cinismo, del fraude. Y un año también desde ese 29 de julio en el que sin estrategia clara, sin líderes visibles, superando el miedo y capitalizando la indignación, la gente salió masivamente a protestar y fue callada, reprimida e ignorada. Sí, los defensores del poder popular, los de la supuesta democracia directa, protagónica y participativa, no solo se robaron las elecciones, sino que no les importó destruir la vida a miles en el proceso. Hoy, desde este espacio, hacemos más que reconstruir y preservar la memoria histórica. Queremos preguntarnos contigo, ¿qué aprendimos realmente de todo esto? ¿Pasamos la página como tantas otras veces? ¿La rebelión fue abortada? Este episodio no es un panfleto, es una invitación a comenzar a revisar lo que pasó, pero también a ver qué fue lo que no pasó. A explorar lo que quedó roto, lo que aún está pendiente, lo que nos toca a todas y a todos reparar. Y sobre todo es una advertencia. No habrá transición posible si seguimos confiando en que las soluciones vendrán desde arriba, desde fuera o desde el pasado. Hoy, en posición incómoda, nos toca mirar de frente al momento que pudo haberlo cambiado todo, pero no lo hizo. No para lamentarnos, sino para no repetirlo. No para reprochar, sino para mover conciencias. Si esta conversación te duele, bien, significa que todavía estás en ella. Y en efecto, seguimos todos en esta conversación, una conversación que creemos que sigue abierta desde el 28 y 29 de julio hasta hoy, porque es una situación que no ha tenido resolución y que en lugar de acercarse a una salida, más bien pareciera que nos estamos alejando de ella, ¿no? En primer lugar, bueno, bienvenidos todos a otro episodio de Hachi Machete. Hoy nos acompañan Daniel Cardoso, abogado, Ana Karina Caldeira, socióloga y también parte del equipo de Hachimachete, y yo, Luquen Quintana. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que para nosotros es importante y posiblemente el hecho político histórico más relevante de la historia reciente del país. Antes que nada, bueno, como siempre, invitarlos a que se suscriban acá al canal de YouTube, a que también nos puedan seguir en nuestras redes sociales, hacha.machete en Instagram, somos Hachimachete en TikTok y en el resto de redes sociales. Importante que se suscriban si les parece interesante, si valoran este tipo de discusión, este tipo de debates, quieren seguir involucrados e involucradas, pues bueno, es la manera de mantenerse al día con toda la información y todo el material que vamos a estar discutiendo y que vamos a estar produciendo en los próximos días, ¿no? Otra cosa importante que queremos decir antes de arrancar con la discusión del día de hoy o con esta introducción a esta discusión, porque al final esto es un punto de partida más que un punto de llegada a este capítulo, es que, bueno, esto nos ha tocado muy de cerca, el tema del 28 y el 29 de julio. Tuvimos el año pasado una experiencia de la que hablaremos un poco durante el episodio de hoy, de monitoreo muy estrecho de lo que pasó durante el 28 y el 29 de julio para tratar de informar y conectar a personas dentro y fuera de Venezuela con lo que estaba pasando en el terreno, y esa recopilación de información y todo lo que logramos levantar a nivel de videos, de redes sociales, de medios de comunicación, con los contactos periodísticos que tenemos, con activistas en el país, fue la base para De Macedonia con Amor, que fue un documental publicado en enero de este año, lo publicamos el 9 de enero de este año, que está dedicado específicamente no solamente a dar contextualización de lo que pasó el 28 de julio con las elecciones, sino a abordar la escala, la magnitud y la relevancia o la importancia histórica del 29 de julio como una insurrección popular que pudo haber acabado con la dictadura en Venezuela y que, bueno, por muchas circunstancias de las cuales vamos a hablar el día de hoy, no terminó pasando. Nosotros, digamos, hoy vamos a tratar de enfocarlo de una manera un poco más clara. Vamos a tratar de comenzar dándoles un poco de información y contexto sobre las cosas que pasaron antes del 28 de julio, antes de ese día, de ese proceso electoral tan importante. Hablaremos un poco sobre el propio 28 de julio y las implicaciones que tuvo toda esta organización popular que hubo. Y luego pasaremos a hablar un poco también sobre el día 29 de julio, que para nosotros es tan importante, o en algunos casos podría ser hasta más importante que el día 28, o en algunos aspectos. Y hablaremos un poco también de, bueno, las razones desde nuestra interpretación por las cuales ese 29 de julio
no terminó trayendo el resultado que se esperaba, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Daniel Muy y bien, Karina? aquí. Tanta calladito. Sí, no, digan algo. Ajá. Lánzate. No, lánzate tú. Me lanzo yo. Bueno, quizás podemos empezar por el 28 mismo, las circunstancias del día, el ánimo de la gente, cómo lo vivimos desde fuera nosotros. Brevemente, porque no quiero hacer un paralelismo entre cómo se vivió fuera del país en centros electorales y dentro. Aquí, bueno, para mí, de cierta manera, los funcionarios del consulado, bajo mi óptica, replicaban ciertos comportamientos hiperburocráticos y muy de policía presente siempre del comportamiento de la gente. O sea, yo que he podido comparar además cómo son los procesos electorales aquí, que son los procesos electorales en España en general, hiperciviles, con tranquilidad, el centro electoral está abierto, la gente entra y sale, y aquí, bueno, era un contraste, ¿no? El sol y la luna de lo estricto. No lo comparo, por supuesto, con cómo se vivió en Venezuela, que el día 28 vimos testimonios de la tensión y la presión policial y militar que había alrededor de los centros, a pesar además porque el proceso electoral es controlado por las Fuerzas Armadas, que eso también es un debate para futuro de cómo queremos que se hagan las elecciones. El 28 lo que vimos fue una muestra de civismo, de actitud democrática de la gente que quería un cambio. Motivados por muchísimas cosas. Unas son obvias, pero otras son los mensajes de la campaña, ¿no? Del reencuentro familiar, de ahora sí viene el cambio. Yo creo que fue una jornada excepcional, o sea, desde todo punto de vista histórico, democrático, civil. Bueno, sí, lamentablemente no pudimos participar todos los que quisiésemos haber participado. Después comentaremos, porque no lo tengo muy claro tampoco, lo que sucedió para que en el exterior no participaron. Creo que ya habíamos hablado de que habían menos registrados o inscritos previo a la apertura del padrón aquí en Barcelona o a nivel de exterior para poder votar, ¿no? No sé, no lo tengo los números y después ya tú lo tendrás ahí. Pero lo que quiero decir es que nosotros estamos como muy organizados para votar. Siempre, o sea, nuestra forma política de organizarnos ha sido siempre mucho ir a votar, organizarnos para ir a votar. De hecho, nosotros no pudimos participar, pero fuimos y estuvimos ahí en el centro electoral ayudando en lo que podíamos. Y yo creo que yo siempre reivindico más las elecciones que cualquier estallido popular, y eso lo podemos hablar más adelante. Yo creo que en Venezuela se hizo un gran trabajo dentro para levantar ese espíritu de ir a votar, porque creo que eso estaba súper caído a raíz de todos los hechos históricos que han pasado desde el 2017, 2022, etcétera. Y yo creo que fue un trabajo enorme que se hizo y creo que se cumplieron las expectativas, y yo lo viví como un momento histórico donde los venezolanos otra vez se animaron y se organizaron para ir a votar, y bueno, desencadenó en lo que ya veremos más adelante. Claro, es importante ahí explicar a la gente cómo se llega a esto, ¿no? O recordarle a la gente cómo se llega a esto. No solamente a la gente que no es venezolana y que no está al tanto de los detalles de las minucias de la política venezolana en el día a día, sino incluso muchos venezolanos que están desconectados, que están desanimados, que de alguna manera no se sienten identificados con lo que está pasando, o producto de todas las desgracias que nos ha tocado atravesar, quizás están en otros países o dentro del país, tratando de olvidarse de que esto está pasando y vivir sus vidas, porque también evidentemente se entiende que llega un punto de hastío en el que la gente termina cayendo, ¿no? Ahí yo quería tocar varios puntos, solamente como un contexto general, para que entendamos un poco cuál es la previa al 28 de julio y al 29 de julio y cómo se convierte este día en un hecho de tanta significación, ¿no? Y me tienen un poquito de paciencia porque hay que tocar varias cosas, ¿no? Por un lado, digamos que esta última etapa o esta etapa actual de consolidación de la dictadura en Venezuela empieza en el año 2017, cuando el gobierno intenta, a través del Tribunal Supremo de Justicia, quitarle las competencias a la Asamblea Nacional. Eso desencadena una reacción de algunos poderes del Estado, por ejemplo, el fiscal general de la República en aquel momento declara roto el hilo constitucional, y eso activa unas jornadas de protestas que no sé ustedes, pero que yo particularmente viví con muchísima intensidad durante muchos meses. Estas protestas traen como consecuencia centenares, miles de detenidos, incluso de centenares de muertos, o sea, fueron 150 muertos aproximadamente, personas asesinadas en el contexto de protestas, según las cifras que manejan las organizaciones de derechos humanos y organizaciones de promoción de la democracia en el país. Y
Bueno, ese proceso se cierra con una consolidación del sistema a través de unas elecciones que convoca a Nicolás Maduro a una supuesta constituyente que debía redactar una nueva constitución en Venezuela y que era una especie de suprapoder que iba a legislar por encima de la Asamblea Nacional. Una constituyente que, a diferencia de la constituyente del 99, no tenía unas bases comiciales claras, no tenía una composición ultra engañosa en la cual prácticamente a dedo el gobierno iba a poder designar quiénes eran los miembros de la constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. La oposición, que estaba siendo profundamente reprimida y perseguida en ese momento, decide no participar, se elige la constituyente y básicamente lo que pasa es que nos liquidan. O sea, se impone la constituyente por encima de la Asamblea Nacional, constituyente que, dicho sea de paso, al día de hoy está disuelta y jamás legisló, jamás presentó ningún artículo, solamente lo utilizaba el gobierno como un apoyo en el momento que necesitaba pasarle por encima a la Asamblea Nacional. Y bueno, eso condujo a arrestos de dirigentes opositores, al exilio de muchos de los diputados que habían sido electos en el año 2015, casos súper emblemáticos luego en 2018 como el caso de Juan Requesens después del atentado contra Maduro, y toda una serie de hechos que nos llevan a las elecciones presidenciales adelantadas del año 2018, en las cuales Maduro, viendo la oposición completamente desarticulada y él teniendo el control absoluto militar y policial del país, convocó unas elecciones presidenciales que, a vistas de la comunidad internacional, y aquí hago un pequeño paréntesis, cuando hablamos de comunidad internacional en este contexto nos referimos a las democracias liberales occidentales, no estamos metiendo a Rusia, a China, a Sudáfrica, a India, etcétera, en el paquete, porque hay muchos otros actores que juegan, pero que solemos hablar de la comunidad internacional condena a Maduro. Bueno, sí, en cierta parte, pero no en otras, ¿no? Pero bueno, la comunidad internacional, o lo que llamamos la comunidad internacional, desconoce el resultado de esa elección, una elección paupérrima donde la oposición no votó, donde hubo un candidato que fue Henry Falcón que se prestó para esto, sin ningún tipo de condiciones. Maduro se reelige y en enero de 2019, cuando viene el cambio de periodo presidencial, pues viene una ruptura constitucional, porque bueno, Maduro era ilegítimo, constitucionalmente correspondía que el presidente de la Asamblea Nacional asumiera, y así es como llegamos a aquel periodo famoso de Guaidó y del gobierno de transición, que en otro episodio abordaremos con más detalle, pero que fue, lamentablemente, otro experimento fallido más. Un experimento fallido más que nos deja, al final de ese periodo 2019, 2021, 2022, en una peor situación que antes. Una peor situación porque, aunque había mucha más presión internacional, sanciones económicas, etcétera, había una situación económica desastrosa, una situación política desastrosa, un gobierno atornillado y, a partir de ciertas negociaciones que se empiezan a dar, un aligeramiento de las sanciones. Ese aligeramiento de las sanciones permite un pequeño rebote económico y genera la percepción falsa de que hay una recuperación económica de Venezuela, realidad que hoy en día está acabada, porque hoy estamos mucho peor que lo que estábamos en el año 2022. Y en todo ese contexto se empieza a producir una negociación internacional para reincorporar digamos, a Venezuela a la comunidad internacional a través de un proceso electoral que sea democrático, participativo, que sea competitivo y demás. Una negociación en la que intervienen países como Barbados, como Noruega, los Estados Unidos, el Vaticano, México, algunos antiguos aliados del chavismo, buscando crear unas condiciones para que hubiera unas elecciones que permitieran, si el chavismo era capaz de ganarlas, pues que el chavismo se legitimara, y si la oposición ganara, que el chavismo tuviera un mecanismo para entregar el poder de manera pacífica. Mecanismos que nosotros, creo que ninguno de nosotros tenía ninguna esperanza de que fuese a ser posible. Y eso nos lleva a el acuerdo de las elecciones, que además las convoca para el día del cumpleaños de Chávez, el día 28 de julio, y a la elección de un candidato por parte de la oposición, ¿no? Ese candidato se elige a través de unas primarias en las que gana María Corina Machado. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esta primera parte del contexto, ¿no? Que es cómo llegamos. Yo preguntaría, ¿por qué gana María Corina? Sobre eso, Ana Karina en otros espacios ha hecho algunos comentarios interesantes sobre la conexión emocional y la conexión directa de María Corina Machado con ciertos sectores de la población. ¿Por qué en estas condiciones sí merecía la pena votar y no en el 2018? Que es otro debate interesante que dar. Es decir, hay un par de cosas ahí importantes que tocar que creo que merece la pena antes de entrar de lleno en el día 29 o en el día de la propia elección y lo que pasó en la elección. No sé si quieres... Bueno, yo creo que después del tema de Guaidó, la oposición decayó completamente, o sea, los ánimos decayeron completamente. La idea de un cambio político ya no
ya no calaba en los sectores populares ni en la ciudadanía porque parecía parte de la ecuación, ¿no? Guaidó, todos las caras visibles, ¿no? Y yo creo que María Corina, aunque sí, que eso ya lo podremos hablar, estuvo en todas estas intentonas de cambio y tal, capaz no era la voz cantante, que capaz no está, o todavía no tenía la lectura que tuvo luego, o que tuvieron sus asesores, o que tuvo en general por la cuestión que estaba sucediendo en ese momento. Y yo creo que la idea de cambio político se acabó, o sea, no tenemos una propuesta, tenemos un cambio político, pero eso era parte del sistema de la ecuación, lo que ella ha dicho. Y apareció una María Corina que de alguna forma reivindicaba o representaba a esa madre sola en Venezuela, esa madre con síndrome de nido vacío que veía a sus hijos graduarse por videollamadas. Entonces yo creo que después también podríamos hablar si hubo un cambio de paradigma económico y que la gente ya se identifica más con el capitalismo, lo que tú quieras, pero en ese momento hubo una frase que creo que convocó a todos los venezolanos, era la reunificación familiar. Y él ya lo encarnaba propiamente, claro, porque su familia también estaba afuera y porque además es madre y representaba esos valores. Yo creo que al ella convocar a través de ese discurso, pues levantó los ánimos. Yo creo que de las madres, principalmente a veces yo veo las marchas y tal, y eran señoras mayores con nietos o algo así, y claro, era a la persona que se le estaba hablando. Yo creo que eso levantó mucho. De hecho, nosotros a veces dudábamos de si ir a votar o si se iban a dar las votaciones que iba a pasar. Yo creo que en muy corto tiempo se levantó un país unido para votar, digamos. Y yo creo que eso lo promovió un discurso que ya le hemos hablado del matricentrismo, de la madre como eje nuclear de la sociedad venezolana y que en este momento estaba dispuesto a luchar por un país que quería que sus hijos regresaran. Creo que sí, ese es un segundo momento, el que comentas de la campaña, del mensaje que cala de María Corina sobre la reunificación familiar, pone en el centro del debate público de la campaña la familia, valores tradicionales de la cultura venezolana, o sea, logra conectar con esa parte del mensaje, pero también hay otro quiebre que ella hace y es respecto de convertir el 28 de julio en un evento un punto de inflexión, que se podía cobrar, que esta vez sí. Y eso fue calando con una campaña en corto tiempo, pero con un recorrido que fue creciendo como espuma y logró calar. Ahora, ¿por qué se consolida el liderazgo de María Corina? Por dos motivos. El primero, un desgaste provocado evidentemente por la dictadura del liderazgo de la oposición tradicional, digamos, de alguna forma. Y no provocado por la dictadura también. Y no, sí, los dos. O sea, primero, pero también hay que entender, hay veces que somos, y tenemos que serlo, muy críticos con el liderazgo opositor, pero el contexto en el que, o sea, a lo que se enfrentan no es un gobierno democrático, sino unos tipos que te pinchan el teléfono, tienen un control absoluto sobre todos tus movimientos personales y tal, y claro, eso ha hecho mella en un desgaste físico, personal y emocional de toda la dirigencia opositora, además de sus errores propios a nivel político y sus mezquindades, su cortoplacismo, su poca capacidad de tejer alianzas entre ellos con una mirada larga. Y María Corina siempre se había mantenido, digamos, entrando y saliendo en esos códigos, en la periferia, entraba, salía, pero ella siempre marcaba un discurso ella es la que tiene el discurso más serio contra el gobierno, ella no pacta, ella no cede, los demás sí. Entonces, ese discurso en un terreno seco de alternativa opositora caló su mensaje en unas primarias en las que no se vislumbraba, que eso es lo interesante, lo bonito, ¿no? de los movimientos sociales o de estos movimientos sociales, es que cuando inicias algo no sabes el punto donde llegará. Y eso es lo interesante de ¿cómo se llama? Sí, organizaciones sociales con un objetivo, que empiezas algo, una asamblea en una calle, en tu urbanización, barrio y tal, y eso luego no sabes hasta dónde puede llegar. María Corina, eso, se presentó en las primarias en las que nadie tenía fe de qué iba a pasar, creo que fue en octubre del 23, o sea, unos 10 meses antes, y logra movilizar un sector concreto por el cual ella se legitima con el 90 y pico % de los votos, pero bueno, parte con esa legitimidad, que no cuestiono, pero sí, no necesariamente representativa del colectivo de la población global. Exacto. Y pero yo creo se que, convirtió en representante. Claro, luego se ratificó. Consiguió esa hegemonía de la oposición y logró articular ciertos apoyos que la catapultaron a lo que fue
el 28-29 de julio y días posteriores. Porque luego está, que no hemos llegado al post, pero la actuación del liderazgo opositor el 29, 30, 31 de julio y todos los días posteriores. Yo creo que así fue como se consolidó su liderazgo. Yo agregaría ahí un punto más, que sé que en el contexto venezolano pareciera que el tema ideológico no es tan relevante y que a veces la emocionalidad priva y las cosas, digamos, más materiales básicas terminan privando sobre las estructuras más ideológicas. Pero en el caso de María Corina, a pesar de que es un discurso y un mensaje con el que yo particularmente creo que ninguno de los que estamos acá nos identificamos de ninguna manera, pero ella ha hecho un esfuerzo por abrazar de alguna manera la bandera del liberalismo internacional, Y el incluso neoliberalismo. con cierto, bueno, ni siquiera el neoliberalismo, porque ella está como en una onda de apostar al liberalismo más clásico, al liberalismo más tradicional, a pesar de que eso le ha llevado también a cometer, desde nuestro punto de vista, errores fundamentales con ciertos factores de la ultraderecha internacional con los que con los que ha pactado, con los que se ha acercado y que le han generado o que le han restado, desde nuestro punto de vista, apoyos fuera de Venezuela. Bueno, el caso de España es uno, que el caso de España es particularmente polémico por todo lo que implica, ¿no? Pero sí que es verdad que María Corina ha intentado revestir su propuesta política de una cierta rigurosidad ideológica, en el sentido de que todo parte por la imposición de un sistema liberal en Venezuela y que ese sistema es un sistema económico abierto, de libre mercado, de privatizaciones, etcétera, y que cuando el chavismo esto lo denuncia o le da una connotación negativa, pues no está mintiendo con que ese es realmente su programa político económico. Ahora, que ese sea el más conveniente para el país, pues ese es un debate diferente, pero es la realidad de lo que propone, incluyendo la privatización de PDVSA y demás. Cosa que, bueno, de nuevo, desde mi punto de vista, sé que dentro del grupo hay diferentes visiones sobre esto, desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, el punto es que sí que le ha dado un contenido, sí que le ha dado un contenido ideológico, y ante el hastío de un sistema tan desgastado que, bueno, se presenta, al menos se presenta ante el mundo como un gobierno de izquierdas, aunque sepamos claramente que en muchos aspectos no lo es, una cleptocracia absoluta. Bueno, eso también ha llevado a mucha gente a buscar lo que se presente como una alternativa, y la alternativa es esto, ¿no? Si quienes nos gobiernan son la izquierda o se hacen llamar de izquierda, y la izquierda nos ha llevado a este debacle, y la izquierda internacional, que debía haber detenido a sus propios aliados para que no hicieran este desastre, no hacen nada para evitarlo, pues bueno, lo más lógico, como pasó en los países del bloque soviético después de que la Unión Soviética se disolvió, o en los países del Pacto de Varsovia, pues la huida es a la derecha. Y como la huida es a la derecha, pues aquí tenemos la candidata de la derecha y claramente para allá vamos. Que la candidata sea de la derecha no quiere decir que el conjunto de la oposición sea de la derecha, cosa que es importante y que yo no sé si ellos mismos lo han sabido interpretar. Es decir, la huida es hacia la derecha, pero no quiere decir que toda esa gente que a lo mejor votó en algún momento por Chávez o por el chavismo, aunque vean circunstancialmente a María Corina como la salida, crean necesariamente que la salida es hacia ahora abrazar el neoliberalismo como si estuviésemos en el año 91 otra vez, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al foco de las cosas que pasaron, se dan estas primarias, como decía Daniel, María Corina gana abrumadoramente, el gobierno empieza a maniobrar para bloquear su candidatura, se le ratifica la inhabilitación. Cabe destacar que quien la inhabilita originalmente cuando era contralor es Elvis Amoroso, que ahora es, para este proceso electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral, porque así actúa el chavismo. Militares y pagarse y darse el vuelto y el cambio ellos mismos. Bueno, llega el momento de la inscripción de las candidaturas con una gran incertidumbre de si realmente va a cuajar. Como decía Karina también antes, se abre como una de las exigencias del Acuerdo de Barbados, que fue este acuerdo de la negociación internacional, antes de que se cierre el proceso o que empiece el proceso electoral, se abre el registro electoral fuera de Venezuela, en teoría para que todos quienes hemos migrado nos registráramos. Pero bueno, es un chiste este proceso. Ellos hacen todo lo posible porque la gente no se inscriba. De los 7 millones de venezolanos que podían haberse inscrito fuera del país, no se llega a inscribir ni el 10%. Y de hecho, justo el comentario que hacían antes,
el número final de inscritos, una vez que se abrió y se cerró el registro, termina siendo menor al que había originalmente, por la gente a la que sacaron por haber perdido el derecho al tema de estar registrado en un consulado particular. Ponen trabas, el pasaporte cuesta $600 o $400, es imposible de sacar. En fin, el punto es que excluyen del registro electoral, en términos prácticos, a 7 millones de venezolanos que tendríamos que tener derecho a participar y expresarlo, porque estamos todos en contra del gobierno, y no pudimos hacerlo. Pero bueno, llega el momento de las inscripciones. Cuando llega el momento de las inscripciones, inhabilitan a María Corina. María Corina elige una segunda candidata sustituta, que es Corina Lloris, la profesora Corina Lloris, de su partido, de su círculo de confianza. Y el gobierno descaradamente, a pesar de que no existía ninguna inhabilitación ni nada en su contra, tampoco le permite a Corina Lloris inscribirse. Sin ninguna excusa, o sea, una cosa absolutamente arbitraria, porque para el resto de cosas por lo menos habían dado cierta lógica dentro de... El chavismo es muy bueno en construir lógicas internas, ¿sí? O sea, todos son arbitrariedades que en algún momento tienen una ilegitimidad o una ilegalidad de base, pero una vez que la ilegalidad se obvia, a partir de ahí se construye un tejido que da a entender que todo es legal. Pero la verdad es que no es así. En realidad todo es ilegal. Pero en este caso, ni siquiera trataron de mantener la lógica interna, impiden la inscripción de Corina Lloris, y por eso termina este señor, Edmundo González, con quien, bueno, creo que también todos los que estamos acá tenemos diferencias importantes, aunque circunstancialmente entendemos que es la figura, termina siendo el candidato de la oposición porque el chavismo menosprecia o subestima la capacidad que tendrá María Corina, el liderazgo opositor, de transmitir la legitimidad que ella ha logrado recaudar a través de las primarias, a través de su campaña, en esta figura. Y ahí es donde viene, desde nuestro punto de vista, o desde el mío al menos, el primer error, ¿no? Error número uno que comete el chavismo en este proceso, ¿no? Subestiman esto, arranca la campaña y en la campaña empieza a verse, yo no sé cómo lo vieron ustedes, pero en la campaña fue una locura, la campaña de María Corina. Sí, fue una locura. O sea, yo le mandaba a todo el mundo videos de lo que sucedía porque en cada lugar que iba, pues había un respaldo increíble por parte de la gente y bueno, eso es lo que hablábamos, ¿no? El discurso logró calar, la reunificación logró calar, la gente entendía que la valentía de una mujer, pues creo que nadie se quería sentir menos que una mujer que está luchando contra una dictadura. Es la épica perfecta, ¿no? Y creo que mucha gente le logró levantar el ánimo, no sé si... Sí. Pues sí, o sea, a nosotros nos pasó, bueno, no sé si a Dani, pero yo como siempre estoy con Luque, pues nos pasó que fue increciendo el tema de, coño, ¿será que sí se va a dar? ¿Si se va a dar? ¿Si se van a dar las elecciones? Mira la gente cómo está reaccionando, en todas partes del país la gente salía, o sea, era la épica perfecta, María Corina arriba de un jeep con una guacamaya pasando, o sea, era como que toda la naturaleza, el mundo, el contexto se había alineado para que se dieran las elecciones y por fin cobrar. Yo creo que lograron crear una épica democrática, civil, increíble, con la que nosotros volvimos a esperanzarnos y que, bueno, desencadenó en el día de las elecciones y todos sabemos los resultados, pero terminó. Sí. Bueno, hay tres cosas aquí para la gente que nos escucha de fuera, que no es venezolana. Hay tres cosas que son fundamentales en una elección, que es que sean competitivas, que haya un candidato, y lo que tú decías, inhabilitación. Dos, que la campaña sea libre, hubo persecución, arrestos, limitaciones a todo, y el censo electoral. O sea, por cualquiera de estas tres cosas, en cualquier país democrático, se cae el sistema democrático, es un caos. Y en Venezuela, a pesar de todo eso, la oposición, liderada por María Corina Machado en esta oportunidad, dijo, a pesar de todo eso, vamos, compitamos, porque sabemos que tenemos las de ganar. Y eso yo creo que alimentó, lo que tú comentabas de la campaña, alimentó esa épica de, a pesar de todos los, ponme más obstáculos que los iré superando uno a uno. De tal manera que cuando llegase el día 28, sería el obstáculo final. Lo superaremos con este impulso que fue creciendo. Creo que fue creciendo también por eso que comentaba antes, ¿no? del deseo colectivo del cambio, la esperanza, la esperanza de un futuro mejor después de tantos años de desesperanza, de vacío prácticamente. Antes no lo comentamos, pero hay un impasse aquí temporal, que es el tema de la pandemia. La pandemia también hizo mella a la dirigencia opositora, la atomizó, la dividió, hizo
Hizo que no fuese posible tampoco tejer. Por tanto, fue un bienio, digamos, casi perdido. Y esta era una oportunidad que yo creo que se aprovechó a pesar de todos los obstáculos. Sí, el tema de la confianza, ¿no? Yo creo que incluso después del 28 veías por TikTok, que bueno, digamos que es mi fuente de documentación, y la gente decía, pero María Corina lo va a cobrar. O sea, ella que también construyó una narrativa como que yo no los voy a defraudar, ya lo han defraudado antes, yo no los voy a defraudar, y creo que hubo un tema de que, aunque no sabíamos la estrategia, que luego resultó muy buena, el tema de las actas, que capaz lo hablamos más adelante, creo que la gente confió demasiado en ese liderazgo, porque, bueno, construyó esa confianza a través de yo no soy como ellos, yo no pacto con el gobierno, y creo que eso también fue como que nuestra madre no nos va a traicionar, nunca nos ha traicionado a lo largo de la vida, pues no nos va a traicionar ahora. Ojo, una narrativa que sirvió para construir una hegemonía circunstancial de la oposición, pero que yo tengo mis reservas sobre cómo se dirigía o previo a la campaña y tal, históricamente, ella se ha vinculado con otros actores de la oposición. Yo particularmente tengo muchísimas diferencias, pero bueno, quiero decir, sobre todo para quien lo ve de fuera, un último punto sobre esto, y es, antes lo comentaba, ¿no? La interpretación es que la huida es hacia la derecha, y a veces a la gente fuera le cuesta entender por qué, si es una figura que se está, digamos, identificando con algunas políticas que parecieran no necesariamente ser las que más favorecen a ciertas clases desposeídas, ¿por qué la gente de los estratos más bajos sociales fue la que más se manifestó a favor? Y eso a mucha gente le hace como un poco de cortocircuito, ¿no? Y lo importante aquí, que creo que es lo clave entender, es que las políticas sociales, económicas, etcétera, del chavismo han sido tan desastrosas y tan empobrecedoras para la población que una alternativa que ofrece o hace un planteamiento de prosperidad económica, independientemente de cuál sea su posicionamiento ideológico, siempre va a ser preferida por la gente que se está literalmente comiendo un cable y que tiene sus necesidades básicas absolutamente descompuestas y sin posibilidad de cubrirlas. Pero bueno, entendiendo todo este contexto, llega esta efervescencia, se empieza a crear en la campaña y viene el día de la elección, ¿no? Y el día de la elección, ¿qué es lo que vemos? Vemos un volcamiento masivo, absolutamente masivo de la gente a la calle, mucho más que en cualquier otro proceso electoral, colas desde la noche anterior, decenas, cientos de miles de personas en la calle y un contraste muy fuerte entre la María Corina y el Edmundo y la dirigencia opositora que todavía estaba en ese momento con una apariencia muy grande de unidad, participando unida, yendo a votar, abrazados por la gente, etc. Y esto es una anécdota personal, ¿no? Yo particularmente el día de la elección, cuando vi que Maduro salió a votar, con la cara de trasnocho y de derrota que tenía a las 5 de la mañana escondido en Fuerte Tiuna, yo dije, estos tipos se jodieron. O sea, aquí no hay nada, ¿entiendes? Aquí ellos, por los votos, no hay manera de que ganen. Es decir, ellos hasta ese momento había la incertidumbre de qué iba a pasar, si ellos por la fuerza de la presión, si ellos por la fuerza de la movilización, etcétera, podían meter gente. Pero es que tú cuando ves la imagen de Maduro votando, les invito a que la busquen, la imagen de Maduro votando a las 6 de la mañana. Y atrás con la pizarra que decía felices vacaciones, detrás. O sea, era como demasiado simbólico y esto, claro, empieza a animar a la gente empieza a volcarse a la calle. ¿Dónde están las patrullas del PSUV? ¿Dónde están las VC? ¿Dónde están los autobuses? ¿Dónde están los colectivos? O sea, el chavismo se murió ese día como movimiento social. No existió, desapareció del mapa. Viene el día, pasa toda esta jornada. Como anécdota también les comento, parte de la razón por la cual nosotros, creo que lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir, por la cual nosotros logramos reconstruir de manera tan clara lo que pasó el 28 y el 29 y pudimos producir el documental que les vuelvo a recomendar que vean de Macedonia con Amor, fue gracias a que nosotros montamos un grupo de monitoreo. ¿Por qué montamos este grupo de monitoreo? Porque en H Machete todos quienes hacemos bien al grupo, tanto quienes ven, a quienes ustedes ven frente a las cámaras como quienes están detrás de las cámaras y quienes están en Venezuela, venimos todos del mundo del activismo político, del activismo social, de las organizaciones sociales, gremiales, etcétera. Y tenemos una red muy importante de compañeros, compañeras con los que hemos tenido contacto y gente con la que hemos luchado durante muchos años, con las que seguimos manteniendo vínculos, nexos de amistad, de relación, de muchos tipos. Y esas redes nosotros las decidimos reactivar alrededor del 28 y 29 de julio. Es decir, nosotros fuimos también de los motivados por esta dinámica, ¿no? Para empezar a aplicarla. Y
establecimos un grupo de monitoreo del proceso electoral ese día, que en Y la se mañana... entendió la falta de información que Correcto. existía dentro de Venezuela y fuera también. Correcto, o sea, todo este tema del control de los medios, etcétera, la imposibilidad de tener información fidedigna. La mañana del 28 ese grupo tenía 10 personas, al final del día tenía casi 2000 de lo que nosotros hicimos, de todo lo que estuvimos monitoreando. Ahí había activistas, gente de los sindicatos, gente de los partidos, periodistas, corresponsales internacionales, un montón de gente intercambiando información que luego nos permitió alimentar ese documental que se creó, que por eso es que yo creo que tiene la potencia que tiene. Ojalá lo pudiera ver cada vez más gente y quedara como el documento histórico que para nosotros tiene una relevancia tan grande. Pero bueno, viene el proceso electoral, se da toda esta efervescencia en la calle, estamos, bueno, todas las informaciones que llegaban eran, mira, esto es un arrase, esto es una avalancha, esta gente no tiene vida, tal, y pasa una cosa clave, que es que cuando empieza a cerrar la tarde, por primera vez, después de años intentándolo, el comando opositor, en secreto, y eso es otro gran mérito que hay que reconocerle al equipo de María Corina Machado y quienes la acompañaron, lograron, obviamente con apoyos internacionales, con tecnología, como sea, pero lo lograron, haber tenido... Y con la valentía de los testigos. sobre todo con eso, con la valentía de los testigos que se prestaron para esto, lograr recopilar a medida que los centros empezaban a cerrar las actas. Esa recopilación de actas es lo que nos da a nosotros hoy en día la certeza de haber ganado, porque estaba cerrando el proceso y en tiempo real el conteo que tenía el comando en sí mismo y lo que se veía en las redes sociales era el arrase, es decir, la gente leyendo eufórica las actas en los centros electorales, militares leyendo las actas en los centros electorales. Hay otro documental que es interesante, el de Todos lo saben, que bueno, tiene un enfoque un poco distinto al nuestro, pero donde dice una gran verdad, que es este hecho de que los militares que estaban en los centros de votación, son decenas de miles de militares que estaban en los centros de votación, vieron con sus propios ojos lo que nosotros estamos hablando hoy. Llega este momento, pico de euforia en las horas anteriores a la medianoche, porque sabemos que ganamos, todo el mundo sabe que ganamos, el chavismo sabe que perdió, y empieza a haber estas pequeñas declaraciones de la famosa hora loca que siempre hay en las elecciones venezolanas, y a medianoche, o cerca de la medianoche, empiezan a aparecer las irregularidades, no dejan entrar los testigos principales de la oposición, a Perkins y a Delce Solórzano a la sala de totalización del CNE, se imprime un acta de totalización en un espacio que no es el espacio que legalmente está establecido para esto. Empiezan a aparecer informaciones contradictorias, la ruedita de prensa de Jorge Rodríguez riéndose, llaman a una reunión totalmente irregular en Miraflores con el ministro de Defensa y con Jorge Rodríguez y demás, donde nosotros decimos que es como que el espacio donde se firma el pacto suicida, en el que ellos deciden que se van a robar las elecciones, y a la medianoche viene este anuncio de que nos robaron otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive ese momento del anuncio del resultado de la elección? O sea, por lo menos desde el punto de vista de ustedes. Pues yo sé cómo se vivió en Venezuela, por los testimonios que tenemos del documental, pero es interesante saber cómo lo viven la gente que está afuera, que como nosotros está igual dependiente de lo que está pasando y bueno, de repente te cae otra vez el balde de agua fría, ¿no? Sí, yo creo que la percepción general fue nos jodieron otra vez, pero eso fue el anuncio inicial. Yo creo, y es algo que pensé ese día y que sigo pensando, que era una forma de huir hacia adelante, de tirar la pelota un poco hacia adelante para dar margen de negociación. Tanto es así que dan un resultado parcial y hacen el énfasis de que es un resultado parcial con una tendencia irreversible, pero con la boca pequeña. Y ese resultado parcial para mí fue una seña de vamos a sentarnos a negociar, ganemos tiempo. O sea, para mí fue un golpe duro, decir no van a reconocer, pero a la vez me dio un margen de esperanza porque dije, estos tipos corrieron a dar un resultado prematuro, vamos a sentarnos a negociar. Mi decepción fue ya cuando vi que pasaron las semanas y eso no se daba. Sí, sí, igual. O sea, yo en verdad no, o sea, obviamente uno siempre apuesta a la democracia, a ese espacio, pero sabemos el talante del régimen militar chavista. Pero sí, o sea, se sentía en Venezuela y en lo que tú podías ver la profunda derrota o el robo que habían sentido la gente. O sea, la gente había luchado con su vida, literal, en muchos casos, estas elecciones, y al sentir que, bueno, al ver los resultados, que además descarados, o sea, obviamente se sintieron ultrajados. Yo creo que eso fue el inicio de esto, bueno, de la bajada de la gente hacia Miraflores, hacia estos espacios. Yo creo que yo particularmente no pensé nunca que ellos nunca vayan a decir los resultados reales ni van a darse por perdidos, pero sí pensé que en los siguientes días había algo con lo que nadie sabía, pero que se iba a cobrar
de alguna forma, pero no sucedió. Y hubo tres cosas, permíteme añadir, hubo tres cosas importantísimas para demostrar el fraude bueno, tanto al país, tanto a los militares, para todo el mundo. Todo el mundo se enteró del fraude gracias a tres cosas. Uno, las actas que publicó gracias al trabajo valiente de los testigos, que publicó el comando mismo, las actas que publicó también y las que tuvo luego conocimiento el equipo de Enrique Márquez, que también tuvo una labor súper interesante, porque también abría un poco más el abanico. Enrique Márquez, que es otro precandidato presidencial o otro candidato presidencial que hoy en día está preso también. Está preso. Pero abría el abanico de a qué sectores también nos estábamos dirigiendo a explicarles el fraude. Y el tercero, fundamental, la actuación del Centro Carter. Cuando el Centro Carter empezó a decir, hey, ojo aquí que tenemos reservas, y luego meses después, unos meses después, No, emite... días después ya habían hecho un primer informe. Exacto. El minucioso fue un poco después, pero sí, dijeron, aquí hay vicios, pero por todas partes de estos resultados. Creo que estos tres elementos fueron contundentes para el 29, de decir, es evidente el fraude y todo el mundo lo sabe ya. O sea, no hizo falta una auditoría posterior de 6 meses de decir hubo fraude, no, fue inmediato. Merece la pena luego, o sea, da para hacer 10 episodios, meterse en el detalle de por qué está demostrado el fraude. Decirles que basta con saber que el Centro Carter, que es quien históricamente avaló las elecciones del chavismo y que fue invitado por el gobierno, el propio Centro Carter es quien ha dicho que las irregularidades fueron súper evidentes y múltiples, y no solamente eso, sino que la Comisión Especial de Naciones Unidas de Observadores Electorales, que además originalmente se había comprometido a que su informe iba a ser privado, lo terminaron haciendo público ante la escala del robo que hubo, y terminaron diciendo que era totalmente, no sé si esta palabra existe, pero inavalable el proceso como había sucedido. Pero bueno, el punto es que... Perdón, lo que decías de Enrique Márquez, o sea, yo cuando, eso sí, como que días después que empezó a aparecer Enrique Márquez, Barreto, tal, yo dije, hay una estrategia, digamos, de la oposición común, la que ve de toda la vida, con estos sectores ex-chavistas, y dije, coño, papá Dios, al fin esta gente está hablando, está comunicándose. Pero resultaron ser estrategias, o sea, no se estaban comunicando. Yo creo que entre una de las fallas que veo, que después hablaremos, pero creo que... de siempre y las cosas que... Creo que en ese momento vi la luz. Dije, mira, los factores políticos, no solo los tradicionales de la oposición, están conversando. Y los internacionales también, porque los además, ex-aliados del chavismo empezaron a manifestarse en contra de esto. Muy tibiamente, y al final quedaron en nada, pero bueno, ya sabemos lo que Lula dijo, ya sabemos lo que dijo AMLO en su momento, ya sabemos lo que dijo Petro. Que eso se haya traducido en una acción real, pues bueno, esa es otra discusión, pero al menos en el discurso todo parecía indicar que se les estaban generando presiones muy importantes de diversos sectores para salir. El punto es que dan los resultados. Aquí viene una cosa que es súper relevante, que es que en estos resultados dicen que el resultado es parcial porque supuestamente, y este es el invento mayor de todos, no pueden dar resultados completos, y no han dado resultados completos el día de hoy porque supuestamente hubo un hackeo que sucede desde Macedonia del Norte, ¿vale? Bueno, Macedonia del Norte es miembro de la OTAN, toda una película de que eran los gringos los que habían puesto a estos tipos a hackear, etcétera, etcétera. Esa es la excusa perfecta. Y se va la gente a dormir con esta idea, ¿no? Con la idea de que, bueno, nos robaron, hay un hackeo, ¿qué va a pasar? Nos volvieron a joder, etcétera. Llega la mañana del 29, cuando llega la mañana del 29, pues entonces empiezan a correr los rumores, algo está pasando, la gente va a salir, la gente no va a salir, la ciudad amanece, y Caracas, en general el país, amanece desierto completamente. Los reportes que llegaban era de que estaba el país totalmente de luto, paralizado. Y en las siguientes horas viene primero una rueda de prensa del fiscal para hablar del supuesto hackeo de Macedonia del Norte, donde culpa a María Corina Machado y a algunos otros dirigentes de la oposición de haber sido los que habían dirigido el hackeo. Eso desencadena, esa primera locución, desencadena un cacerolazo que probablemente sea el cacerolazo más bestial que se haya producido en el país en toda la vida, sobre todo en los sectores populares y en las partes más antiguamente chavistas del país, que es donde de verdad veo que está el punto de quiebre. Y eso tiene como clímax que inmediatamente después de la cadena del fiscal viene una cadena de Maduro, una cadena del CNE, perdón, en la que proclaman a Maduro saltándose los requisitos legales. Y eso desemboca en lo que ya conocemos, y como les digo, en el documental está
digamos, el mayor repositorio audiovisual de videos y de evidencias históricas de lo que sucedió ese día. Estamos hablando de que en algún momento llegó a haber más de 250 o 300 protestas sucediendo al mismo tiempo en todas las capitales de estado, en las principales arterias viales del país, en Caracas, en el aeropuerto, en todas partes a la vez, la gente lanzada a la calle, especialmente en los sectores populares. Esto se alarga durante el día, el gobierno, desde mi punto de vista, termina perdiendo el control de la situación. O sea, hubo unas horas de la tarde en las que ellos no sabían qué hacer. Si reprimir, si no reprimir, si la gente se iba a lanzar a Miraflores, como de hecho se lanzaron hacia Miraflores, hubo varios muertos, hubo varios heridos de bala y al menos un muerto en los alrededores de Miraflores. O sea, una cosa que nunca había pasado desde el año 2002, que la gente llegara hasta Miraflores. La gente bajó de La Pastora, la gente bajó de Cotiza, la gente bajó del 23 de enero, la gente bajó de Katia, la gente bajó de Petare, la gente bajó de La Dolorita, de todos los sectores populares de Caracas y del país. La gente salió en masa a repudiar a estos tipos, a pedirles que se fueran. Y yo creo que eso, por un lado, es positivo porque pone en evidencia el quiebre total que hay de las bases populares del chavismo con el antiguo régimen, o con el régimen vigente, pero que desde mi punto de vista ya es pasado, porque políticamente ya es pasado. Pero a la vez fue malo porque es lo que creo que les da a ellos la señal de que, mira, estamos teniendo que entregar el poder en las peores condiciones desfavorables, o sea, las condiciones más desfavorables posibles. Rafael Euskati, amigo, sociólogo también, defensor de derechos humanos, como parte del documental en una de las entrevistas, dice que para el chavismo pasó lo que era su mayor miedo, que era vivir una poblada, ¿sí? O sea, vivir es lo simbólico de un hecho como el Caracazo, en el que todo el pueblo entero se vuelca contra ti, o sea, una verdadera revolución contra la revolución, ¿sí? Ver las estatuas de Chávez cayéndose, la gente tumbando las estatuas, además, o sea, es su máxima pesadilla hecha realidad. Entonces, perdí por los votos, por avalancha, todo el mundo lo sabe. El otro miedo que le puedo infundir a la gente, que es mi capacidad de movilización, de social que puedo tener, de crear un caos en el caso de que yo abandone el poder, la perdí también, porque el caos está armado para que yo salga del poder. Y bueno, yo creo que ese es el momento donde ellos definitivamente deciden atornillarse. Entonces pasa todo el día, en la noche viene una represión bestial, la oposición no logra engranar, incluso hay todo este tema de la rueda de prensa de María Corina de la tarde del 29, donde realmente no le dan su apoyo explícito a las protestas. De hecho, Edmundo hasta dice que esas son unas protestas que realmente no contribuyen en nada, y eso abre la puerta a que haya la contrarrevolución, ¿sí? O sea, se despliegan las Fuerzas Armadas, se despliegan los colectivos, detienen a centenares de personas y luego lanzan la famosa Operación Tum Tum para ir a tocar a la puerta y sacar de sus casas, uno por uno, a todas las personas que hubieran sido testigos, hubieran publicado videos con las actas, etcétera, etcétera, y a instaurar el miedo que se ha instaurado hasta el día de hoy. De esos 2.000 hay un porcentaje muy grande de gente que todavía sigue detenido, y cada día liberan presos pero meten a otros presos. Y sacan a uno y meten a un dirigente sindical, y sacan a un dirigente estudiantil y meten a un dirigente político. Y así hasta el punto en el que nos han llevado, que bueno, no nos va a dar tiempo de discutir con detalle todo lo que pasó después. Pero yo creo que nosotros cerremos con 5 minutos al menos hablando de por qué esto no funciona, por qué el chavismo decide atornillarse a toda costa, y también cuál es nuestra interpretación, yo tengo la mía, ustedes tendrán la de ustedes, de por qué tanto María Corina Machado como Edmundo, como el resto de la dirigencia opositora, no tienen un respaldo más claro y más firme a esta movilización popular que se está produciendo, por lo que termina no siendo capitalizada o dirigida o conducida políticamente a un objetivo claro que pudiera haber terminado presionando la verdadera salida en esos días. No sé qué opinan ustedes sobre esto. A mí, o sea, después del 28 hubo un gran vacío comunicacional de la oposición y de María Corina. Yo no sé, sabemos que hizo bien, ¿no? Que levantó con una narrativa a un pueblo que estaba en el piso, que no creía en las elecciones, que no creía capaz de salir del chavismo, y lo convirtió en una avalancha de votos. Luego, bueno, sacaron las actas, que fue una prueba material del fraude o de la épica democrática que se logró. Pero luego parece que el otro plan sería, tenemos las actas, que venga la famosa... que venga la comunidad internacional. Que venga la comunidad internacional. No se vio hacia adentro, ¿no? Yo creo que no se esperaban o no... O sea, yo creo que la oposición siempre ha fallado en
la parte informal en donde se mueve Venezuela. O sea, en Venezuela se viven con $2.50. O sea, ¿cómo vive esa población? A través de esa cifra. No, porque todo sucede en otra lógica informal que yo creo que la oposición todavía no ha logrado poder entender que sí, pueden jugar muy bien en el sector formal, en las reglas de la democracia, pero en el sector más informal, donde se mueve la verdadera venezolanidad, todavía no lo ha podido leer y acompañar, que eso es lo que queríamos, ¿no? Porque las personas estaban ahí, expusieron sus vidas, bajaron, reclamaron lo que dijeron, ese cobro que le prometió María Corina y que no sucedió, ¿no? Entonces creo que en ese vacío comunicacional, no sé si había otra estrategia que nunca se dio, no sé si no, o pensaban que espontáneamente la gente podría llegar a tumbar al gobierno, o no sé qué pasaron en esas horas que fueron cruciales para que el chavismo retomara esa fuerza de decir, pues, yo creo, y en algo que quería rescatar que tú dices que bueno, que al chavismo le pasó su peor pesadilla. Yo creo que esa era la peor pesadilla de Chávez o del chavismo originario. Esta gente ha gobernado sin pueblo desde hace 10 años o más y no les interesa porque son unos criminales que ya ni siquiera se disfrazan de barrio adentro, de todos estos planes sociales porque no les importa. Ellos quieren estar a sangre y fuego en el poder y ya está. Eso que decías del abandono, no, perdón, del no entendimiento de la Venezuela fáctica en lo social y en lo económico, creo que también pasa en la posición del no entender, o yo creo que ya se sabe evidentemente, pero en ese momento subestimar la parte fáctica política del gobierno. O sea, la parte fáctica, o sea, me explico, yo creo que el chavismo ha abandonado la política, pero hay una parte de concentración fáctica del poder que ellos lo tienen muy claro. Y la oposición, creo que nos pensamos, yo tenía mis reservas, evidentemente, que con este clímax y llegando a eso de decir, lo cobramos automáticamente, o sea, es ir a la caja del banco y te dan el cheque, te dan el efectivo, subestimamos al chavismo. Y entonces aquí es donde yo veo, que no sé, ya se sabrá lo que tú dices, la negociación, en qué clave se dio, cuáles fueron los términos, porque si era como se expresaba públicamente, evidentemente los tipos nunca lo iban a soltar, del todo o nada. El 5 de enero tú me tienes, el 5 de enero no, el 30 de julio tú me tienes que dar las llaves del Palacio de Miraflores y ahora te vas a someter a la mayoría que yo entitle, que yo tengo ahora. No, o sea, los costes de salida eran muy altos, eran elevadísimos, lo siguen siendo, y conforme pasa más tiempo son más porque siguen cometiendo más crímenes. Yo no sé en qué código se dio esa negociación para encontrarte con una pared tan grande. Pero bueno, también, así como digo una cosa, digo la otra. El chavismo abandonó la política, no están en clave política. Lo que decía Luke, lo que decías tú también, perdón. De los últimos 10 años, al chavismo no le importa tener la mayoría social o no, simplemente están en la concentración fáctica del poder. Yo agrego un punto más ahí y creo que con esto también podemos ir ya cerrando. Yo veo que también hay un tema sumamente clave que es una interpretación de clase de esto. Sí, que lo hemos hablado en otros espacios. Es decir, la oposición o la mayoría de los partidos opositores, que para mí la mayoría no son partidos ni siquiera, pero de la dirigencia opositora o alguien como María Corina, ven la política o ven las dinámicas de poder en Venezuela desde la óptica democrática, llamémosla de alguna manera clase mediera, aunque suene un poco despectivo, pero es esto que tú dices, ¿no? O sea, para mí, en mi lógica, aquí hay unas elecciones y esas elecciones yo las gané y como gané las elecciones les toca a ellos entregar el poder. Sí, es lo que debería ser, es lo que quisiéramos que todos que fuese, pero no es necesariamente como funciona el mundo, ¿sí? Y esta gente viene de una escuela política totalmente diferente, una escuela política que de partida, más allá de que ellos hoy en día no estén en clave política porque han abandonado la política como ejercicio, no deja de ser política la forma en la que actúan, y la forma en la que actúan se maneja bajo otros códigos. Estos códigos que tú dices del poder fáctico, estos códigos, llamémoslo revolucionarios, donde ellos desde su concepción inicial del poder, de la historia de Venezuela, etcétera, ellos están dispuestos a matar por conseguir ese poder. Y ya no estuvieron dispuestos. Y el próximo capítulo que vamos a tener va a ser justamente para hablar de esos primeros intentos de golpe de Estado de Chávez. Ellos desde que se plantearon entrar en la política, se lo plantearon desde un punto de vista en el cual la acción violenta, la acción militar, estaba justificada si hay unos fines últimos que ellos persiguen, ¿verdad?
y que, bueno, tiene mucho que ver también con la óptica marxista de la conquista del poder y de la lucha de clases y demás. Entonces, esa lógica, yo siento que hasta cierto punto la oposición la subestima, o algunos factores de la oposición la subestiman porque lo ven nada más como la parte, llamémosla, delincuencial, pero no es solo un tema delincuencial. Yo creo que hay unos tipos dentro de ellos que tienen, es decir, incluso los delincuentes se rinden, ¿sí me entiendes? O sea, un delincuente, el narcotraficante, cuando lo están persiguiendo y le dan la posibilidad de hacer un pacto y que le dan un dinero y se va, lo hace. O vende a los otros. ¿Sí? Por alguna razón esta gente no lo termina haciendo, a pesar de que les ofrecen dinero y que hay 15 millones de dólares de recompensa por la cabeza de Maduro. Entonces yo no subestimaría por completo también que hay unos profundos resentimientos, una formación ideológica, etcétera, que también juega ahí un papel muy importante y que la oposición también tendría que entender, ¿no? Para poder luchar contra ello. ¿Qué le estás ofreciendo tú a quienes quieres que se volteen porque se volteen? Si tú quieres que los militares dejen de reprimir, ¿cuál es la visión de país o la visión social que le puede resultar atractiva o al menos menos mala a esos sectores que tienen el poder fáctico para entregarse? Pues yo no creo que nosotros hayamos hecho un buen trabajo en vender eso, ¿no? Creo que María Corina le ha funcionado muy bien puertas adentro de la oposición, venderse como la más radicalizada, pero eso le genera reservas a sectores que tendrían que quebrarse. No los estoy justificando, porque son unos delincuentes y en realidad lo que tenían que hacer es abrirse y ya está. Y los que no se abren siguen ratificando o manteniendo a estos delincuentes en el poder. Pero es una realidad que no podemos eludir. Si queremos nosotros que eventualmente la situación cambie, pues primero tenemos que entender estos códigos, saber que en algún momento tendremos que movernos en códigos quizás similares, no lo sé. O sea, porque la diferenciación que hemos tratado de hacer no pareciera estar funcionando del todo, porque además no es una diferenciación tan real. Cuando vas a ver uno a uno el tipo de pactos que terminan haciendo algunos actores de la oposición, que incluso terminan saltando la tranquera y se regresan al chavismo. Pero a lo que voy es que si se quiere entender o se quiere luchar contra personajes que se comportan de esta forma, entonces, primero hay que internalizar que esta es una manera de comportarse, no hay que subestimarla como se ha venido subestimando hasta ahora, y además hay que construir las capacidades de poder fáctico que pasan desde mi punto de vista también por la movilización popular para que se terminen generando unas condiciones de suficiente presión para que los tipos salgan Yo quería agregar que la oposición siempre ha como discutido cómo nombrar al chavismo, ¿no? O sea, es un autoritarismo, no es un autoritarismo, que es una casi democracia, o sea, claro, hoy ya es obvio, ¿no? Que es, pero que siempre ha sido una lucha para, o sea, porque depende de con quién te enfrentes, tus armas, ¿no? O tus formas de salir de eso. Yo creo que se ha trabajado eso y nunca una lectura del pueblo al que van a gobernar o con el que van a trabajar para ese cambio. Entonces, yo creo que ya que sabemos a qué nos enfrentamos, aunque podemos tener algunas diferencias, hay que saber al pueblo con el que cuentas para salir de esto, porque al final es hoy el único poder que tenemos. No, y no solo eso, sino ¿qué le ofreces? ¿Y qué le ofreces? ¿Cuál es la visión? Por eso que nosotros hemos hablado tanto en esto de la visión, la visión país que estamos ofreciendo, más, o sea, como proyecto no solo político, sino como proyecto político y cultural. Es decir, la gente se involucra en política porque tiene unos intereses culturales y unos intereses sociales y una manera de interrelacionarse. Y se sienten interpelados por los debates. Exactamente. Y estos debates le dan forma a esa posibilidad. Entonces, bueno, esa es un poco la misión en la que nos hemos tratado de meter. Esto da para una discusión muchísimo más profunda. Seguramente habrá gente con argumentos mucho mejores que los nuestros y con una manera mucho mejor de articularlo. Y que lo digan. Y los invitamos a que participen y a que si les parece que estamos diciendo estupideces, que nos los digan también. Porque bueno, eso es lo que estamos tratando de estimular aquí, que creemos que realmente no existe ese espacio. Por lo menos en el ecosistema mediático y de redes sociales venezolana, no existe un espacio para esa discusión transparente y mucho más de fondo. Entonces, bueno, de nuevo recordarles, ver el documental de Macedonia con Amor, lo pueden ver en YouTube de forma totalmente abierta, seguirnos en nuestras redes sociales, hacha.machete en Instagram, somos hmachete en el resto de redes, en TikTok, en Twitter, bueno, en X y también en YouTube. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. Como saben, vamos a seguir hablando no solamente de los hechos que nos impactan el día de hoy, sino bueno, de todo este proceso político histórico que nos llevó a la construcción de un totalitarismo en Venezuela. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y pues seguimos
Seguimos adelante, ya ha pasado un año del 29, esperemos que no pase un año más antes de que esta gente termine de entregar el poder. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Hachimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.